La Dirección General del Estado en el territorio forma parte de las prioridades del Gobierno de España a lo largo de esta legislatura. En el marco de este objetivo, vamos a impulsar un plan de choque para reforzar las oficinas de extranjería. Con este plan, el Ministerio de Política Territorial, responsable de los recursos humanos de las oficinas de extranjería, reforzará estas oficinas con 295 empleados públicos para agilizar la tramitación de expedientes y reducir el número de autorizaciones en trámite y los tiempos de resolución. Cataluña dispondrá de 61 nuevos efectivos para fortalecer las oficinas de extranjería, la Comunidad de Madrid 56, Andalucía 49, la Comunidad Valenciana 38, Canarias 23 o Illes Balears 19. Las oficinas de todas las comunidades y ciudades autónomas verán incrementados sus recursos humanos, lo que permitirá mejorar la atención a la ciudadanía en el territorio, agilizando los trámites y expedientes que afectan a los extranjeros en España. Quiero recordar que las oficinas de extranjería recibieron en 2021 más de 866.000 solicitudes de autorizaciones, un 28% más que en el ejercicio anterior, alcanzando así el récord de solicitudes por año en la serie histórica desde 2012. El personal que ahora se incorpora permitirá reducir aproximadamente 190.000 expedientes pendientes de resolución, concluir la regularización de los ciudadanos británicos después del Brexit y hacer frente a la tendencia al alza de las solicitudes, especialmente también tras la aprobación recientemente del Reglamento de Extranjería. Todo ello ratifica el compromiso del Gobierno de España con la función pública, que ahora se traduce en un considerable aumento del personal en el territorio. Avanzar en la cohesión social y territorial y ampliar la presencia del Estado en todos los territorios constituyen objetivos irrenunciables para este Gobierno.